Bueno, estamos con don Alberto Speyer. Don Alberto nació en Alemania en las épocas de donde gobernaba el nazismo. Es uno de los sobrevivientes del nazismo. Y bueno, la idea de don Alberto, primero darle los buenos días y preguntarle básicamente qué recuerdos tiene de esos años tan duros allá en su Alemania natal. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme llamado. Buenos días a toda la audiencia. Algunos me conocen, muchos no. Yo soy Alberto Speyer de Rivera y bueno, nosotros llegamos en el año 1939, 3 meses antes que estalló la Segunda Guerra Mundial, y llegamos acá casi como un milagro, porque el resto de nuestra familia, la familia grande, no sobrevivió ninguno. Nosotros podíamos llegar porque teníamos una llamada a la Argentina que mi papá, por la organización de la IEVIS, fue la organización del doctor del Baroniers, nos dieron una pequeña parcela de campo. Bueno, yo quiero explicarle un poquito. Nosotros llegamos acá sin idioma, sin plata, sin siquiera saber dónde estábamos, ¿no? Si bien yo era un chico, yo tenía 7 años, pero yo me imagino lo que habrá sido para mis padres, ¿no? Un cambio total de donde ustedes venían, el clima, el claro, tiempo, el idioma, la gente. No, lo que era más, nosotros vivíamos en una casa normal y de pronto vivimos en una casita de nada que tenía 3 habitaciones. Con nosotros vino otra familia más, así que éramos 7 personas en 3 habitaciones, sin puerta entre medio. Sin agua, sin luz. Sin agua, sin luz, piso de tierra. Y bueno, la verdad la desesperación ha sido tremenda. Particularmente mis primeros recuerdos eran de miedo, porque ya no podía jugar en la calle porque era muy peligroso para un judío. Yo jugaba, teníamos un pequeño patio y ahí jugaba. Mi mamá decía que jugaba como si manejara un auto, ¿no? Después sí que fue un poco loco de los autos. Son recuerdos muy difíciles, pero de todos modos, a través de muchos años, de muchos sacrificios, podíamos avanzar y bueno, yo después pude crear una familia y por suerte también no somos ricos, pero tuve una vida después de 20 años de sacrificio bastante cómoda, ¿no? Don Alberto, con usted hemos hablado alguna vez, tomado un café, conozco un video hermoso que usted ha hecho de casi como un testamento para sus amigos y para su familia, sobre todo. Me gustaría que le cuente a la audiencia, yo sé que es una ventana dura, una puertita dura de abrir, esto que le voy a preguntar, pero esos recuerdos de la noche Los Cristales Rotos, con su madre, que despidieron a su padre, para que la gente de alguna manera sepa lo que ustedes vivieron y que nunca más ocurran estas cosas, ¿no? Bueno, yo lo voy a explicar. El antisemitismo en Alemania empezó en el año 1900. Siempre hubo un poco de antisemitismo, pero teniendo en cuenta, mi papá era soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, 14-18, y bueno, nos sentíamos, si bien somos judíos muy tradicionales, nos sentíamos también como acá en Argentina, nos sentimos argentinos, allá nos sentíamos alemanes.
pero Alemania era muy pobre después de la Primera Guerra Mundial, y entonces Hitler tenía un gobierno antes de Hitler flojo, y Hitler con toda su propaganda y toda la cosa subió el año 1933 y no dejó mucha duda de lo que iba a hacer, porque él escribió un libro que se llama Mein Kampf, Mi Lucha, donde dijo que iba a eliminar a Europa, no solamente a Alemania, Europa de los judíos, que los judíos eran una plaga, que había que aniquilarlas. Lógicamente, en un primer momento nadie creía esto, pero iba avanzando, los judíos después no podían tener más negocio, no podían tener personal, nos iban sacando poco a poco todos los derechos de ciudadano. Inclusive, ya en el año 37, 38, si alguno hablaba con nosotros, no teníamos nombre tampoco. Se dirigían a nosotros y decían Jude, judío. Yo recuerdo que usted me contaba que por supuesto su familia tenía amigos alemanes y que no podían hablar con ellos porque para un alemán era todo un riesgo también hablar con un judío. Nosotros esa separación que se hizo entre los judíos. Claro, nosotros donde vivíamos había un vecino que después caló muy alto en la SS, y bueno, un día le dijo a mi papá que por favor no lo salude más porque era un peligro para él, ¿no? La noche de los cristales rotos fue más o menos la culminación, una prueba que hizo Hitler para ver qué dice la opinión pública, porque en una sola noche llevaron preso a todos los judíos y todos los hombres fueron al campo de concentración y y la mujer y los chicos nos mandaron a casa. Tengo ese recuerdo que a la madrugada tiraron abajo de la puerta a punta de bayoneta, nos permitieron vestirse rápidamente y bueno, nos sacaron a la calle donde había otros, nosotros vivíamos en un pueblo grande, había otros judíos ya parados y a punta de bayoneta nos obligaron a pasar por la sinagoga que estaba en llamas, quemaron todas las sinagogas también y nos llevaron al matadero. Yo recuerdo que usted me contaba la expresión de su madre cuando vio la sinagoga en llamas, ¿no? Que su madre era muy religiosa. Sí. Nosotros éramos muy religiosos, mis padres, y cuando vio la sinagoga en llamas pegó un grito tremendo, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos en el matadero todo el día, hasta la tardecita, sin nada, lógicamente, sin agua, sin comer, sin absolutamente nada. Y después de la tarde vino la orden, los hombres para un lado, mujeres y chicos para otro. Bueno, nosotros nos fuimos a casa, hay cosas que no recuerdo tan bien porque yo en aquel momento tenía 6 años. Lógicamente la impresión para un chico fue tremendo, ¿no? Y bueno, llegamos a casa, también había dado vuelta el aparador, estaba todo roto y bueno, todas esas cosas que mi papá estuvo más o menos, no recuerdo exacto, unos 3 meses en campo de concentración y en ese interín mi mamá había mandado una carta al jefe del campo que ya teníamos la llamada a la Argentina y que por favor lo dejen libre.
lo que realmente pasó como un milagro. Qué historia, va a contramano de todas las historias, ¿no? Lo que le pasó a ustedes, que alguien de un campo de concentración haya aceptado que se lo libere a su padre a cambio de poder emigrar de la misma Alemania, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros en el año 85 estuvimos en Alemania, estuvimos invitados por la municipalidad de Leer, que era la ciudad donde vivíamos, y en el municipio estaba expuesto todas las cosas. En el municipio encontré la carta manuscrita de mi mamá, donde pide al jefe del campo que ya teníamos la llamada a la Argentina. Bueno, esa carta lo tengo hasta el día de hoy. Yo tengo un CD grabado donde está todo refrescado, todo eso. Sí, señor. Sí. Y bueno, es muy difícil todo esto, ¿no? Pero ¿el campo de concentración estaba cerca de la ciudad, don Alberto, o estaba lejos su padre? ¿Estaba cercano ahí? Bueno, no tan cerca no estaba. Ellos lo llevaron en camiones jaula de hacienda al campo. Como animales. ¿No? Sí, como animales. ¿Y recuerdan en qué campo estuvo su padre? Sí, se llamaba, a ver, sí recuerdo. Bueno, en este momento se me cayó, pero había un muchacho Rivera que hizo un viaje hace no tanto tiempo y estuvo en ese campo y hay una placa muy grande donde figura el nombre de mi papá en ese campo, ¿no? Pues hoy no está. Pero yo quiero explicar una cosa. Mi papá fue a un campo de concentración, no a un campo de exterminio. Claro, eran campos de trabajo forzado lo que estaban. Claro. Bueno, era terrible, pero no fue porque los campos de exterminio estaban en Polonia. Estaban todos en Polonia. No estaban en Alemania, sí. Correcto. Bueno, Auschwitz, Treblinka, esos fueron fábricas de matar gente, porque tenían los famosos las cámaras de gas y de todas esas cosas, ¿no? Es difícil concentrarse en este momento porque es muy difícil que la gente entienda. Acá mucha gente dice que tenemos antisemitismo en Argentina y yo discuto siempre esto porque hay racistas y antisemitas en toda parte del mundo, pero en la Argentina yo viví 80 años en la Argentina y nunca tuve algún problema en ese sentido. Yo viví en Rivera toda mi vida, mi chico fue en la escuela, al secundario, a todo, porque el antisemitismo siempre nace de arriba para abajo, no de abajo para arriba, ¿no? Cuando ya los diarios dicen que esto, que los judíos, que no pueden ir a la playa y todo eso, ¿no? Yo defiendo en este sentido. Usted acá sintió que tuvo derecho como cualquier ser humano en la Argentina, mientras allá se sentía algo totalmente fuera del Estado, digamos, esa es la discriminación real, digamos. Totalmente. Y sí, totalmente. Acá vivimos como ciudadanos con todos los problemas que tenemos, que no tenemos, pero nunca puede haber una expresión de una persona, pero no tiene ninguna importancia esta para mí. Nunca fue algo sistematizado del Estado como lo que vivieron ustedes en aquella época. Claro, justamente eso, porque es muy distinto a esto, porque yo me siento argentino, estoy agradecido toda la vida a la Argentina, a mi pueblo, Rivera, donde hice mi vida y todo, porque lamentablemente la Argentina tiene muchos problemas, pero no es el problema que tiene Argentina.
Don Así Alberto, que, me gustaría que nos cuente cómo fue esa visita en los años 80 a leer a su ciudad, cómo vivían los alemanes esta historia, si ellos eran conscientes de lo que le había pasado a ustedes en ese perfecto. mismo lugar o no, cómo los chicos, cómo llevaban en las escuelas Bueno, esto. bueno, recién mencioné que fuimos invitados todos los sobrevivientes de todo el mundo. Ujú. De la Argentina íbamos 4 matrimonios, bueno, Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel, de todo lado éramos 60 personas. Y realmente fue una experiencia única porque nos recibieron de una manera extraordinaria. Claro, en aquel momento los jóvenes, los chicos, todavía no sabían bien porque Alemania lo ocultaba un poco a sus chicos las barbaridades que habían hecho. Pero nosotros, a mí me dieron la oportunidad de hablar en un colegio secundario y bueno, como hablo prácticamente perfecto el alemán, le conté un poco a los chicos y un chico me hizo una pregunta que recuerdo perfectamente. Él me dijo, después de todo eso, ¿usted a mí me odia? Y yo le dije que no, porque vos no tuviste nada que ver, vos sos mucho menor que yo, ni habías nacido todavía. Entonces es imposible que yo te odie, ¿no? Y después esto, todo lo que habíamos expresado, salió en diarios locales y fue casi una revolución. Los chicos empezaron a preguntar a los padres qué es lo que había pasado, ¿no? Después estuvimos muchos años más tarde, ya estaban más ilustrados. Alemania después hizo mucho intercambio de jóvenes a Israel y de Israel a Alemania y la verdad que ese día, esa semana que estuvimos en Alemania, para mí fue una impresión que no voy a olvidar nunca. Claro, yo creo que Alemania, como, no sé si uno puede calificarlo de error, una visión por ahí muy lejana a lo mío, pero se generó tanto silencio y tanta prohibición alrededor de la historia del nazismo que terminó siendo contraproducente, ¿no? Porque después generó más curiosidad, como pasa hoy, que hay todo como un Bueno, resurgimiento de sí. cabeza rapada, del nacionalismo en algunos países de la zona del este, pero fue tal vez que estos silencios no fueron buenos para la historia de la humanidad después, ¿no? Hace No, poco seguro. tiempo hablamos con una mujer familiar de sobreviviente de la explosión atómica y nos decía algo Sí. similar, si hubo silencios de años, de generación, le costó mucho a quienes los vivieron poder contarlo después y como que las generaciones nuevas tampoco supieron mucho. Recién ahora hay más interés y se sabe más que lo que pasó en la posguerra inmediata, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que pasaron muchos años, la información no era como hoy, era muy distinto. Aparte, Alemania tenía muchísima vergüenza qué es lo que había pasado en este país. Eso es lo que pasa. Entonces pensaban que lo podían tapar, pero gracias a Dios había algunos sobrevivientes que después de muchos años se animaron a hablar y bueno, es imposible mantener semejante cosa en silencio, ¿no? Porque eh, creo que matanza judío hubo en Polonia, en Rusia, en muchas partes, ¿no? Pero una matanza sistemática, como tenía Alemania, como son los alemanes, ¿no? Fue sistemático esto, ¿no? Con un plan bien elaborado, ¿no? Y claro, fue una cosa tan terrible que es difícil de volverlo a expresar. Yo, don Alberto, le agradezco profundamente este tiempo y además yo sé que para ustedes, para la colectividad judía hebrea, estos son días muy especiales porque hace pocos días pasaron el Año Nuevo, Claro, tan cerca el Día del Perdón. Si me da 2 minutos, deje el mensaje que usted quiera.
Bueno, nosotros en este momento estamos atravesando hace 8 días, celebramos el Año Nuevo. Es Rosh Hashanah, que es como nosotros tenemos un almanaque distinto. ¿En qué año están? ¿Qué número es del año? 5.870. 5.870. Estamos en el 5.870 que contamos. Bueno, hoy, siempre, pero hoy más, hay mucha clase judía. Hay ortodoxos, hay menos ortodoxos, hay nada ortodoxos. Pero todos se reúnen, como ustedes en Navidad y en todo esto, nos reunimos en una mesa grande, toda la familia, también si hay amigos, y bueno, hacemos algunas cositas que son interesantes. La comida es amplia, como siempre, pero, por ejemplo, nosotros, los que saben, hacen un pan trenzado redondo, para que significa que el año sea redondo, ¿no? Uh-huh. Y también cortamos gajos de manzana, que lo untamos con miel y lo comemos. Sobre todo esto se hace una pequeña oración, y para que el año sea realmente dulce. Así que esos son los días de Rosh Hashanah. Bueno, tenemos oficio en la sinagoga, y después tenemos 10 días entre Año Nuevo y Yom Kippur, que es el día del ayuno total para algunos, otros no, cada uno hace eso a su manera, pero hay mucha gente, muchos judíos, que ayunan total todo el día. El ayuno total quiere decir que comemos hoy a la tarde, a las 6:00 antes que sale la estrella, y el ayuno es hasta mañana noche, hasta que sale la primera estrella. Uh-huh. Si uno lo hace rígido, como en mi persona lo hice más de 70 años, no toma agua, absolutamente nada, hasta mañana a la noche. Bueno, hoy la mayoría, muchos lo hacen, pero la mayoría de las veces lo hacen un poco más relax. Con Quiere decir el trampita. ayuno. Nosotros tenemos 10 días entre el Año Nuevo y el Día del Perdón, donde hacemos un recuento de nuestras cosas buenas y malas que hemos hecho, y le pedimos a Dios que seamos inscriptos en el libro de la vida, de la salud, del bienestar, de todo esto, ¿no? Y según la religión, en ese día de ayuno, Dios firma quién va a vivir, quién no va a vivir, quién va a vivir en paz, quién va a vivir en buena situación. Y ¿cuál es el motivo del ayuno? Cuando nosotros no comemos, nuestro cuerpo se pone más débil. Y en este momento, cuando el cuerpo se pone más débil, nosotros somos más devotos a Dios y sentimos más, porque si hacemos la vida de todos los días, no somos tan perceptivos Uh-huh. al significado de ese día. Don Alberto, es un gusto escucharlo. Gracias por dedicarnos su tiempo, le vuelvo a decir, en estos días tan especiales para ustedes. Gracias por su mensaje. Y me gustaría que le deje algún mensaje a los jóvenes, a los chicos que escuchan esta historia, por ahí que lo han escuchado en la escuela, sí, de lejos. ¿Cuál es el mensaje? Porque la verdad que no queda mucha gente como usted que puede transmitir un mensaje en primera persona, ¿no? De haber vivido esa época. Claro. Bueno, así que para nosotros es una suerte poder escucharlo, ¿no? Así que lo que usted quiera decir, están la gente escuchándolo. Bueno, yo le quiero decir,
como mensaje, bueno, que Dios inscribe no solamente al pueblo judío, sino a toda la humanidad, a todos los hombres de bien, a todas las mujeres de bien, a todos los chicos, que nos inscriba en una vida de paz, de concordancia, de buena vida a todos nosotros, porque la humanidad es una sola. No somos sectarios y nadie debe ser sectarios, ¿no? Así que yo les deseo a todos una muy buena vida y que nuestro país encuentre la paz y la concordia que necesita. Don Alberto, le agradezco profundamente este tiempo, le mando un abrazo muy, muy grande y que tenga un excelente año por delante usted y su familia y sus afectos. Muchísimas gracias. A todos ustedes también. Bueno, gracias, un abrazo. Chau, chau.